Buenas tardes, hermanos. Me alegro de saludaros. Espero que todo vaya bien y espero que estéis en casa bien y que todas las inconveniencias de la cuarentena no nos estén impidiendo pues acercarnos más al Señor y poder estar más cerca del Señor en este tiempo, que es muy importante. Y bueno, ya que el Señor ha puesto nuestro mundo en jaque, un poco en pausa, pues es importante que podamos tomarnos un tiempo con el Señor y eh, que podamos llevar a cabo el propósito que Él tiene en nosotros durante este tiempo, que es estar más cerca suya. Pues quería que siguiéramos con la serie de Filemón. Vamos al Filemón del 18 al 20, de los versículos 18 al 20, y os recuerdo que seguimos con el librito, así que os pido que cojáis el libro y que incluso poned en pausa este vídeo si queréis, y vamos allá, vamos a estudiar el libro de Filemón y queremos sacarle todo el jugo que podamos, así que vamos adelante. Claro, Filemón del 18 al 20. Vamos a leerlo. Dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Que me gustaría poner un poco en contexto antes de que vayamos a la parte de observación. Venimos de los versículos del 15 al 17, donde el apóstol Pablo le ha estado diciendo a Timoteo, mira, no ya como esclavo, sino más como esclavo, como hermano amado, recíbele como hermano amado. El versículo 17 le dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. El versículo 15 dice, él se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Entonces ahí estamos en ese contexto, ¿no? Donde ya Pablo está intercediendo de manera directa por Filemón, diciéndole, mira, aunque fuera un esclavo tuyo, tú ahora le tienes que recibir como un hermano amado, tienes que recibirlo como si fuera yo mismo. Así que el apóstol Pablo está influyendo ahí de una manera clara sobre Filemón. Y dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ahora parece que el apóstol Pablo está tratando con algunas posibles excusas que Filemón podría tener a la hora de recibir a Onésimo como su esclavo. Pero antes de ir a esa parte, que es la parte de interpretación, vamos a la observación. ¿Vale? Como estáis acostumbrados, pues tenemos que observar bien para poder interpretar bien, para poder al final aplicar de una manera adecuada. Así que vamos a la primera parte. ¿Quiénes son los personajes que intervienen en esta historia, en este pasaje? Obviamente Onésimo está implícito, no se dice su nombre, pero se ve, es el que hace el daño, es el que le debe en principio. Filemón es el que debe recibir a Onésimo, es el que debe recibir el pago de Pablo en el caso de que Onésimo le debiera algo, es el que debería dar provecho y confort al corazón de Pablo, así que ahí está Filemón de una manera patente, pero no se dice su nombre de manera explícita. Y ahí está el apóstol Pablo, en este caso se habla y se recalca, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, ¿no? Muy interesante. Que el apóstol Pablo hace un énfasis ahí claro sobre esa frase. Y después aparece la palabra Señor dos veces, ¿no? El nombre del Señor está presente y aunque no es un personaje que esté activamente participando en esta historia, pero sí que se hacen referencias a él. Vamos a los verbos. Quiero que nos fijemos los verbos y si en algo te dañó, verbo, si Onésimo te dañó en algo o te debe, pues ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte, también decirte que tú mismo me debes también. Él después dice que tenga yo algún provecho de ti en el Señor y conforta mi corazón en el Señor, conforta. Muy interesante, al ver estos verbos, podemos decir, bueno, algunos de ellos no me dicen mucho, ¿no? O, bueno, ya lo veremos en la parte de interpretación, pero yo creo que una de la cosa más importante que podemos ver aquí es cómo se repite el verbo deber dos veces. Veis que aquí lo está refiriendo Pablo de cómo Onésimo podría, en un caso hipotético, que probablemente ya Pablo sabía que Onésimo le debía algo a Filemón,
pero en un caso hipotético, Onésimo le debía a Filemón, y en un caso real, pues Filemón le debía a Pablo. Ahí está haciendo una comparación que ya veremos después, ¿no? Pero muy interesante cómo se usa esos dos verbos, ese mismo verbo, para poder hablar de dos realidades diferentes, pero muy parecidas, aunque intervinieran personajes distintos. Vamos a las conjunciones, y la conjunción y en este pasaje es importante. Parece no podemos dejarla pasar por alto simplemente. Es que la conjunción y está haciendo una relación entre los versículos de arriba y el versículo 18. ¿Vale? La conjunción y nos demuestra que estamos en medio de una argumentación, estamos en mitad de la intercesión que está haciendo Pablo por Onésimo. Es decir, no, todo el argumento completo no está aquí, sino que es más amplio. Tenemos que ir a las partes anteriores y posteriores para ver toda la argumentación. Pero esto es uno de los puntos del argumento, ¿no? Entonces tenemos que recordar que este versículo 18, 19, 20 están encajados en la parte de un todo que es mayor, y bueno, simplemente estamos cogiendo un punto aislado para estudiarlo, pero no debemos olvidar que es uno de los puntos de argumentación del apóstol Pablo para su propósito, ¿vale? Así que está embebido en un contexto más amplio. Y si en algo te dañó, ese sí, pues es una conjunción que indica una condición. Ya os digo que probablemente Pablo sabía que Onésimo le había hecho algo a Filemón, entonces, bueno, pues usa eso. No sabemos exactamente si realmente Onésimo le debía algo a Filemón o no, probablemente sí, porque Pablo lo menciona, y además lo menciona de una manera bastante fuerte, pero lo está poniendo ahí como si fuera una posibilidad, ¿no? Una forma interesante de Pablo de expresarse, de no mencionar el problema específico que hubiera sido, sino de simplemente decir, y si hubiera algo, pues yo lo pago, ¿no? Si hubiera algo, poniéndolo en condicional. Después un par de conjunciones más, por y que en un sentido pues no tienen mucha más importancia. Vamos a las palabras clave. Hemos dicho ya que el verbo deber en sus diferentes conjunciones aparece dos veces, ¿vale? Onésimo le debe a Filemón y Filemón le debe a Pablo. Esas son las dos veces que aparece. Otra palabra clave, cuenta. ¿Vale? Ponlo a mi cuenta. Él te debe, pero ponlo a mi cuenta. Yo lo pagaré, el mismo concepto de la cuenta, pero ahora en verbo yo lo pagaré, dice el apóstol Pablo. Al final aparece esta expresión de que yo tenga algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Está, digamos, relacionando esos conceptos de cerca, ya que se usa en el Señor, la expresión en el Señor con los dos, entonces están relacionados. Y la palabra Señor, ¿no? Que se repite un par de veces ahí. Y aquí tenemos una comparación muy, muy interesante. Y si en algo te debe, entonces aún tú mismo te me debes, ¿no? Lo que hemos hablado antes, de cómo Pablo está usando esta misma palabra para decirle, sí, él te debe algo, pero es que tú también me debes a mí, ¿no? Yo creo que eso es muy importante cuando hablamos de este pasaje. ¿Qué significa lo que dice? ¿Cuál es la idea central del pasaje? ¿Por qué motivos el autor escribe lo que escribe? ¿Cuál es la intención del autor? Pues se podría decir de muchas maneras, pero yo lo he puesto de esta manera. Pablo quiere dejarle claro a Filemón que debe recibir a Onésimo como su hermano, y Pablo se compromete a pagar cualquier deuda que Onésimo pudiera tener con Filemón. Esa es la intención. La idea central es que Pablo sigue abogando por Onésimo, y sigue diciéndole a Filemón que lo acepte, y ahora está tratando con una posible excusa que Filemón tendría. Entonces está dejando claro que aún dentro de esa posibilidad de que tuviera algo en contra de él o lo que sea, Filemón tenía que aceptar a Onésimo. ¿Cuáles son otras ideas que podemos obtener de este pasaje? Fijaos, Pablo estaba dispuesto a sacrificar algo suyo para el beneficio de Onésimo y la restauración entre Onésimo y Filemón. Claro que interesante, ¿no? El apóstol Pablo dice, si algo te dañó, ponlo en mi cuenta. Y algunos podemos pensar, oye, el apóstol Pablo, no sé,
¿por qué hizo esto? El apóstol Pablo sabía y tenía dentro de sí mismo, sabía lo importante que era la reconciliación, sabía lo importante que iba a ser para la iglesia en Colosas la restauración entre Filemón y Onésimo, el testimonio tan grande que eso iba a dar, no solamente a la iglesia, sino a la gente de alrededor, porque estaba generando, ya como hablamos la semana pasada, un contraste enorme entre la relación de un siervo con su señor, y ahora cambia esa relación y ahora no son siervo y señor, y ahora que son, sino que ahora son hermanos, ¿no? Y Pablo está dispuesto a sacrificar de lo que fuera, dinero, tiempo, apoyo, lo que fuera, para que esa restauración se diera y el nombre del Señor fuera magnificado en medio de esa situación. Creo que podemos aprender bastante de esto, que a veces nosotros no estamos dispuestos a sacrificar algo para que haya restauración, ni siquiera en una, no ya entre dos partes externas, sino ni siquiera a veces entre nosotros y otras personas, ¿no? Así que yo creo que podemos aprender muy bien del apóstol Pablo en este sentido, que él estaba dispuesto a sacrificar algo suyo para que otra relación fuera restaurada. Fijaros, Pablo, el apóstol Pablo escribe de su puño y letra para darle énfasis al pago. Es muy interesante, como dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Normalmente se usaba un escriba, normalmente se usaba alguien, un amanuense bueno, que escribía las cartas. Normalmente el apóstol Pablo era una práctica bastante común para el apóstol Pablo, ¿vale? Incluso la carta de Romanos, por ejemplo, no la escribió físicamente Pablo, la escribió el otro hermano. Hay otras cartas en las cuales Pablo no escribe literalmente la carta, Pablo da la información y hace que la copie, pero la copia a otro hermano. Y en algunas ocasiones, pues, el apóstol Pablo le da incluso un poco de libertad, en la antigüedad, ¿no? En el siglo I, siglo II, se le daba un poco de antigüedad al escritor, al que estaba escribiendo, para que pudiera añadir algunos detalles, dar un poco de énfasis, y eso se ve en algunas cartas del apóstol Pablo, que hay algunas diferencias y algunos dicen que, bueno, que eso puede ser porque los que escribieron, los amanuenses, eran diferentes y pudieron dar un pequeños detallitos diferentes o dar algunos enfoques diferentes, ¿no? Pero es interesante que aquí en este pasaje lo importante no es tanto que lo escriba el apóstol Pablo que lo escriba el otro, sino está escribiéndolo, obviamente está escribiéndolo de su mano, pero está escribiéndolo de su mano para darle a entender a Filemón que, oye, es que esto no está viniendo de otra persona, el amanuense no está queriendo darle un énfasis más importante a mi compromiso o lo que sea. No, yo, Pablo, te lo estoy escribiendo con mi puño y con mi letra para decirte yo, con mis palabras, sin ningún intermediario de por medio, que si tú tienes algún problema con Filemón, yo lo pago. Qué interesante, ¿no? Interesante, ¿eh? En esa situación en la cual se necesitaba ser muy claro, el apóstol Pablo no usa intermediarios, el apóstol Pablo no recurre a otros, sino que él mismo va de Filemón, esto yo lo pago, para dejarlo muy claro, no es ambiguo, no empieza a hacer juegos de palabras, no empieza a marear la perdiz, sino que el apóstol Pablo es muy claro con el tema de la reconciliación y con el tema de la restauración. Y yo creo que esto también nos ayuda a nosotros a ver, ¿no? Que con el tema de la reconciliación y la restauración, pues al igual que el apóstol Pablo se lo tomaba en serio, pues nosotros también deberíamos tomarlo en serio y a veces poner los puntos sobre la I y a veces ser claros y a veces, pues, sí, poner y decir, como él dijo, yo lo pagaré, aunque, bueno, aunque a lo mejor no tengamos nada que ver en esa relación que se ha estropeado, ¿no? Pero nosotros estamos ahí y podemos ayudar en lo que sea. Fijaros, otra idea que podemos sacar de ahí. Pablo le recuerda a Filemón lo que había hecho por él, sabiendo que esa ayuda pasada va a ser reconocida por Filemón y va a reaccionar positivamente, esperando sacar provecho espiritual de él. Fijaros que el apóstol Pablo dice, tú también te debes a ti mismo. Y le está recordando a Filemón, dice que es que tú,
si tú no perdonas a Filemón, si tú no perdonas a Onésimo, tú no estás siendo coherente con lo que tú has recibido, porque tú te me debes a mí también. Yo he participado en ayudarte, en apoyarte, probablemente, muy probablemente, Filemón se convirtió a raíz de la predicación del apóstol Pablo. Oye, Filemón le debía a Pablo, no como una deuda física, no ni siquiera porque Pablo le exigiera en el sentido de porque lo hacía para el Señor. Pero decirle, pero el apóstol Pablo estaba diciendo, oye, que es que tú has obtenido beneficios gracias a mí. Y ahora yo espero que tú, que Onésimo, obtenga beneficios gracias a ti. Y está haciendo toda esa comparación. El apóstol Pablo no se le corta la lengua en este sentido. Me parece muy interesante, ¿no? Que la gente a veces se nos olvida que los demás hacen cosas buenas por nosotros y cuando nosotros tenemos que hacer algo bueno por otra persona, no, es que no se lo merece, es que mira lo que me ha hecho, es que tal, es que cual, es que lo que sea. Y a veces, y el apóstol Pablo recuerda a Filemón en este sentido, oye, que tú te me debes también, ¿eh? Que tú has recibido también de gracia. Ahora da de gracia. Pues también para nosotros podemos aplicarlo y podemos quedarnos con esa idea, que es una idea muy importante. Fijaros que este provecho espiritual no era algo frío ni para Pablo ni para Filemón, no era simplemente una transferencia bancaria, ¿no? Yo te doy a ti, ahora tú le das a Onésimo. No era una simple transacción, sino que Pablo estaba dando a abrir su corazón y diciéndole, oye, yo quiero obtener un provecho de ti. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. El apóstol Pablo quería que este provecho espiritual saliera no solamente como dice, ¿no? Provecho de ti en el Señor, puede ser tanto como que Filemón terminara obedeciendo al Señor, como que fuera un provecho espiritual, ¿no? No material necesariamente, sino podría ser que dijera, bueno, provecho de ti en el Señor, que sea un provecho espiritual. Pero después habla de conforta mi corazón en el Señor. Y qué interesante que el apóstol Pablo se involucra emocionalmente en esta relación difícil, en esta relación que estaba ya deteriorada e incluso casi rota, ¿no? Y el apóstol Pablo se involucra y le dice, hermano, haz esto, por favor, tú te me debes, recíbelo como hermano amado, recíbelo como a mí mismo, que yo tenga algún provecho espiritual de ti y por favor, conforta mi corazón. Ya es un argumento ya casi emocional, Pablo pidiéndole, mira, es que esto va a ser muy importante también para mí, ¿no? Y qué bueno poder ver al apóstol Pablo involucrándose emocionalmente en una relación en la cual él no participaba desde un principio. Él no tenía ahí, no pintaba nada, ¿no? Entre comillas, no pintaba nada, porque bueno, era un problema entre Onésimo y Filemón, y Onésimo acude a Pablo, y Pablo no duda en meterse, sabiendo que tiene una influencia muy positiva sobre Filemón, y qué bueno que el apóstol Pablo no simplemente lo hace con una conciencia fría, sino que dice, mira, yo estoy involucrado en esto, yo ya me duele el hecho de que no estéis bien, me duele por mí, me duele por el evangelio, no lo dice obviamente aquí, pero lo dice en varias cartas relacionadas con conflictos de los cristianos, el testimonio al evangelio que no está siendo dañado, el Señor no está siendo glorificado, por favor, acepta ya a Onésimo, ¿no? Qué interesante, qué bueno que podamos aprender del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo no era un hombre frío, no era un hombre calculador, sino un hombre que dejaba de sus sentimientos, que se desgastaba emocionalmente en aquello que hacía por el Señor, y el Señor mismo era el que cuidaba de su corazón. Fijaros, muy interesante, aunque en esta carta no se menciona ni una sola vez del Evangelio de manera explícita, aquí Pablo lo está exponiendo de manera práctica. Pablo se pone como el redentor de Onésimo, mientras que Jesús es el redentor
del mundo. Y quiero que vayamos a este concepto del pariente redentor, porque esto es lo que está ejemplificando Pablo ahora mismo. Está diciendo, hay un pariente redentor, o Goel, que era algo muy que ocurría en el pueblo de Israel. Se puede ver muy bien en el libro de Ruth. Y Pablo está ejemplificando el ejemplo de Cristo como redentor, ahora lo está ejemplificando él con sus acciones a favor de Onésimo. Pero vamos a lo que es el concepto del pariente redentor. Ya vimos un poco la semana pasada con el tema de la esclavitud, pero vamos otra vez ahí, Levítico 25, del 47 al 55. Yo también lo estoy buscando. Muy bien, y dice así, Levítico 25, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere, o se vendiera al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, versículo 48, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Ahí viene la palabra Goel, ¿vale? Ese concepto de redimir, de ser el redentor, rescatar, ¿vale? El redentor del mundo es el rescatador del mundo. Dice el versículo 48, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzare él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado y si aún fueron muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año de jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como en el tomado a salario anualmente con él no se enseñoreará de él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatara en esos años, en el año de jubileo saldrá él y sus amigos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Fijaros qué interesante el versículo 49, diciendo, 48-49, que uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío, o un pariente cercano, ¿no? Y ahí es donde entra el concepto, el pariente redentor, el pariente que rescata, el pariente que paga un precio por aquel que está bajo servidumbre, no esclavitud, como vimos la semana pasada, pero bajo servidumbre de alguien extranjero o de algún otro israelita, y que para pagar por su libertad, pues que lo hiciera un pariente, ¿no? Ese concepto del pariente redentor lo tenemos ahí muy claro y muy clave en la Biblia. De hecho, todo el libro de Ruth, uno de los conceptos más importantes es el que se ven en ese libro, es cuando Boaz pues, compra y redime y rescata toda la propiedad de Elimelech y ya entonces Noemí pues pasa a tener sus posesiones antiguas y ahora Ruth pues puede casarse con este hombre, ¿no? Entonces el concepto de pariente redentor se ve muy bien en Levítico 25 y se ejemplifica muy bien en Ruth. Ahí tenéis Ruth 4 del 9 al 10 y eso lo podemos trasladar al Nuevo Testamento y ver cómo ese concepto de redentor, de rescatador, de pariente que paga un precio, ese aquel que es cercano a nosotros, que paga un precio para liberarnos de la esclavitud o de la servidumbre, pues ahí tenemos a Cristo, que es el redentor del mundo, que ha pagado el precio por nuestros pecados y nos ha librado de la esclavitud al pecado. Y ahí podemos ver a ese versículo en Romanos 6:22, que me gustaría leerlo brevemente. Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fijaros, antes erais esclavos del pecado y estabais libres a la justicia. Eso dice el versículo 20. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos
siervos de Dios. Y aquí se ve el concepto del Goel, el concepto del pariente redentor, aquel que rescata, que paga un precio por nosotros, nos quita de un sitio para ponernos bajo su señorío. Es interesante que aquí el apóstol Pablo, aunque no está expresando el evangelio de una manera explícita, que Cristo murió por vuestros pecados y tal, pero el apóstol Pablo es el Goel, es el pariente redentor que está dispuesto a sacrificar y a pagar por Onésimo ante Filemón, si es que hubiera algo que pagar, alguna deuda. Y claro, eso está ejemplificando en un espectro o en un ámbito mucho mayor aquello que Cristo ha hecho por Filemón y aquello que Cristo ha hecho por todos nosotros. Entonces, cuando Pablo le estaba escribiendo eso a Filemón, Filemón no tendría que haber pensado solamente o recordado solamente lo que Pablo hizo por él, sino tendría que haber recordado también lo que Cristo hizo por él, que Cristo le perdonó, que Cristo lo salvó, que Cristo pagó por la deuda de su pecado y lo atrajo hacia sí mismo. Filemón obtuvo un beneficio por gracia, aún a pesar del sacrificio en el cual pues, Cristo ahí sufrió muchísimo. Así que Cristo sufre, Cristo se sacrifica y Filemón obtiene un beneficio por gracia. Entonces ahí tenemos a este evangelio ejemplificado en la forma en la cual Pablo escribe: yo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Yo lo pagaré. Haciendo así muy práctico, extremadamente práctico el evangelio de Cristo. Que no era una cosa, la redención no es una cosa simplemente teórica, en la cual, pues sí, ahora somos siervos de la justicia, no somos siervos del pecado, hemos sido rescatados y toda la historia, sino que el apóstol Pablo lo lleva a la práctica de una manera bestial. Y sobre todo lo lleva al terreno de la restauración, ¿no? Y podemos ver aquí un par de aplicaciones. Yo creo que algunas de ellas son claras, ya hemos hablado un poco de ellas. Dios desea que seamos personas que inciten a la restauración entre relaciones como Pablo, aunque nos cueste. Ahí estaba Pablo en 1 Corintios 11, diciéndole: sé imitadores de mí, al igual que yo soy imitador de Dios, ¿no? Entonces el apóstol Pablo quiere que le imitemos, porque él está siendo un reflejo de Dios. Y de la manera en la que el apóstol Pablo se introdujo en ese conflicto, intentó mediar e intentó que las dos partes fueran reconciliadas, que al final pues parece ser que lo consiguió, pues así deberíamos ser nosotros. Cuando veamos un conflicto de un hermano con otro, no hace falta que, bueno, es que no me han dicho nada, no sé qué. Bueno, ¿por qué no intentas ayudar? ¿Por qué no intentas meterte? Claro que a veces te dejarán meterte más o menos, pero ¿por qué no intentas meterte e intentas solucionar? Y si tú tienes que sufrir de algo o tienes que tener algún perjuicio o pagar algo para pagar algún precio para que esa relación se vuelva a restaurar, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? El Señor está extremadamente interesado en el bienestar de nuestras relaciones, que nosotros nos relacionemos bien, tanto con los hermanos alrededor, como con nuestra familia, como con los del mundo. De hecho, fijaros, ¿no? En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Entonces, el Señor está poniendo un énfasis en la restauración de las relaciones muy, muy, pero que muy importante, ¿no? Muy importante. Y a veces eso va a tomar sacrificio y el Señor espera que lo tomemos nosotros. Fijaros, Dios desea que perdonemos a otros aunque nos hayan hecho daño, teniendo en cuenta el sacrificio de Cristo por nosotros. Cuando recordamos que Cristo es nuestro Goel, que Cristo es nuestro pariente redentor, que ha hecho muchas cosas por nosotros, que nos ha dado vida, que nos ha transformado, que nos ha sacado del yugo del pecado, de la pena del pecado, que era la muerte y el infierno. Entonces ahora, cuando Él nos pida perdonar, no tenemos que poner excusas como Filemón quizás podría haber puesto, de no, es que mira lo que me ha hecho, es que tú no sabes, es que ha sido un palo muy grande, es que ha sido una circunstancia muy difícil, tú no sabes hasta qué punto me ha llegado a afectar esto, es que son muchos años, es que no cambia. Hermano, nosotros hemos recibido de gracia, vamos a dar de gracia, vamos a perdonar y vamos a tener en cuenta que nosotros
El beneficio que tenemos lo hemos tenido porque el Señor ha sido muy, pero que muy bueno con nosotros. Muy bueno con nosotros. Y fijaros, 1 Pedro 2:16, añadir una conclusión con este pasaje. Hay que usar nuestra libertad en Cristo. Ahora que tenemos libertad en Cristo, que hemos sido rescatados, que hemos sido limpiados y que hemos sido, pues eso, redimidos, literalmente redimidos, comprados por precio. Ahora usemos nuestra libertad para ser siervos de Dios y para vivir como siervos de Dios. No para hacer lo que nos dé la gana, dice 1 Pedro 16, sino para servir al Señor de acuerdo a su voluntad. Así que, hermanos, esto es lo que tenía para vosotros hoy, que el Señor me ha puesto en el corazón y bueno, que vemos que sigue en la cronología de los pasajes que estamos viendo. Y dejaros esta pregunta, que es la obvia, ¿no? ¿Cómo te está guiando Dios a que responda a esta enseñanza? Esto es algo que me gustaría que tratarais en los grupos pequeños y que pudierais ver entre vosotros y que fuera una pregunta muy personal, ¿no? Hemos hablado del perdón, hemos hablado del sacrificar a la hora de restaurar relaciones y yo creo que es un tema que a más de uno puede tocarle de manera clara. Así que, hermanos, que el Señor os bendiga. De verdad, estoy contento de lo que el Señor está haciendo en la iglesia y espero que este mensaje pues sea un ánimo para vosotros y os ayude a ser cada vez gente más piadosa y gente más santa. Eso es lo que queremos, ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor os bendiga y un abrazo muy grande. Os quiero mucho.